¿Estás buscando un ratón que cumpla con todas tus necesidades en lo referente a conectividad, autonomía, retroiluminación y con un peso liviano? Pues quédate con nosotros porque tenemos un ROG que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos configurando un setup de ensueño de la mano de ROG. Y es que hace poquito vimos una alfombrilla fabricada en vidrio templado que puede resultar muy interesante para obtener la mejor velocidad de deslizamiento y una fácil limpieza. Y hoy nos metemos con el ROG Keris Wireless Aimpoint, un ratón que, bajo nuestro punto de vista, cubre todas las necesidades de aquellos que utilizan más de un dispositivo con su ratón, que quieren una mejor conectividad, manteniendo un peso comedido, obviamente no es un ultralight, implementando retroiluminación y un sensor de alto rendimiento. Sabemos que a priori parece algo inalcanzable, pero recordad que estamos hablando de ROG. Comenzamos la review del ratón por su sensor, el ROG Aimpoint, que básicamente por eso tiene el apellido de Aimpoint, esta versión del Keris, que cuenta con una precisión de hasta 36.000 dpi con una desviación inferior al 1% CPI y registrando movimientos de hasta velocidad de hasta 650 pulgadas con aceleraciones de hasta 50 G, contando con el modo inalámbrico de latencia ultra baja ROG Speed Nova, así como la posibilidad de utilizarlo vía cableado con esta preciosidad, a ver si la puedo desliar, de cable de 2 metros fabricado en paracord o por Bluetooth. Por lo tanto, tenemos todas las opciones disponibles en lo referente a conectividad, una conectividad inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz firmada por la propia ROG, de la que hablaremos un poquito más, un pelín más adelante, conectividad Bluetooth y cableada para que podamos utilizarlo vía cable mientras se carga la batería del dispositivo. Pasamos a profundizar un poquito en esa conexión Speed Nova de ROG, una tecnología inalámbrica que optimiza la transferencia de datos para ofrecer un rendimiento de baja latencia. Pero no solo cuenta con una baja latencia, ya que incluso en aquellos entornos ruidosos que están congestionados con interferencia de señales de radiofrecuencia que provienen de otros dispositivos inalámbricos, ROG Speed Nova garantiza una tasa de sondeo que se mantenga al máximo rendimiento en todo momento, superando estos atascos de señal. Además, la otra ventaja de esta conexión inalámbrica de baja latencia es que consume muy poquita energía, pudiendo tener hasta 119 horas de autonomía en esta belleza con esa conexión y 150 horas de autonomía si lo utilizamos vía Bluetooth, que como bien sabéis es la más lentita pero es la más eficiente. Todo esto es a pedazo de autonomía en un ratón de 75 gramos. No es un ultralight, pero sí que es bastante ligero sin renunciar a nada. Tiene retroiluminación, tiene memoria integrada para 5 perfiles y tiene una batería muy potente, conectividad múltiple y todo con un peso bastante liviano. Esto se debe a que han rediseñado la estructura del ratón por dentro para hacerlo más ligerito y poder implementar todo lo que necesitas en un ratón de alto rendimiento con un peso bastante ligero que te permite hacer desplazamientos más ágiles y por tanto rascar esos milisegundos que te hacen falta en competitivo. Continuamos con más cositas que sorprenden de este ROG Keris. Y es que tenemos switches propios o micro switches propios en la botonera principal. Primero escuchad qué delicia. Cuentan con una durabilidad de 70 millones de clics, contactos en oro para garantizar la durabilidad y un accionamiento muy preciso. Además, la botonera que tenemos encima no tiene ni un solo milímetro entre el propio botón y el switch, lo que garantiza un accionamiento mucho más preciso y una activación mucho más rápida. Son súper rápidos. Pero eso no es todo, y es que esta cubierta es retirable y los micro switches son intercambiables para que puedas montarle el que te dé la gana, de 3 o de 5 pines, cambiarlos por ópticos, mecánicos, sustituirlos en caso de rotura, hacer lo que quieras con él y dejarlo a tu gusto. Esto es algo que estamos muy acostumbrados a ver en teclados, en los hot swap que tan de moda están desde hace un tiempo, pero que en ratones yo personalmente solo he visto en ROG, en otro ratón de ROG que hice hará como un año aproximadamente,
y en este. Y la verdad es que es una función que a mí personalmente me encanta. Si pasamos a verlo físicamente, 118 por 69 por 62 por 39 milímetros, y botonera principal rematada en PVT. Y no sé si se aprecian las imágenes, pero hay un cambio de textura entre la botonera y el resto de la cubierta para garantizar el mejor agarre en esa botonera y evitar que se desgaste con los años de uso. A esta botonera principal hemos de sumarle 2 botones laterales y en la base encontramos un botón de DPI, otro de emparejamiento y un interruptor deslizable que nos permitirá cambiar entre los diferentes modos de conexión, encontrando surfers desde front virgen para garantizar ese mejor desplazamiento, junto con obviamente el peso comedido del ratón, y una rueda de selectora rematada en goma estriada para mejorar su adherencia y con desplazamiento por puntos, siendo la parte trasera del ratón completamente pulida, también fabricada en ABS y con un tacto mucho más suave, mucho más fino y, como habéis visto, un diseño ergonómico derecho para la mayor comodidad posible. Implementando también, como hemos dicho, retroiluminación en el logotipo de ROG en la parte trasera del ratón. Creo que no me dejo absolutamente nada en el tintero. Conectividad USB Type-C, botones intercambiables, distancia entre los switches intercambiables, no hay distancia entre la botonera y el switch para una activación mucho más rápida, conectividad múltiple, batería brutal, superficie de los ratones preparada para evitar desgaste y mantener siempre este tacto uniforme y mejorar la adherencia, y un diseño ergonómico simplemente brutal. Por último, viene este dongle USB Type-C para meter el dongle, un alargador, mejor dicho, para meter el dongle y evitar que esté cerca de los demás puertos USB del PC y evitar así ese colapso o esas pequeñas interferencias que pueden surgir. Y lo matizo, que esto es algo que viene en prácticamente todos los ratones, porque viene con una pincita metálica aquí atrás para que lo anclemos en nuestra alfombrilla y lo tengamos siempre a mano. Es una tontería, entre comillas, pero me parece muy práctico porque lo tienes aquí, lo tienes anclado, no se mueve, te quedas sin batería, quitas el cable de paracord, del dongle, y lo enchufas al ratón y lo tienes todo siempre a mano y organizadito. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Qué os voy a decir? Conexión inalámbrica de baja latencia, Bluetooth, conexión cableada, cable de paracord súper liviano, precioso y con un tacto brutal, y un ratón ligero, ergonómico, que no renuncia absolutamente a nada para tener ese peso más comedido, con una autonomía brutal, conexión de baja latencia brutal, una autonomía para echarle de comer a los caballos, como dicen en mi pueblo, y un diseño ergonómico simplemente sublime. Es un ratón, en resumidas cuentas, ROG, y ofrece lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Keris Wireless Aimpoint. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.